Hola, soy Germán Marrueco de Om Yoga Sala y tenía pendiente de hacer un vídeo para presentar lo que va a ser o lo que viene siendo desmontando tu realidad, que es un concepto con el que quiero trabajar en la escuela y que aún no he acabado de definir exactamente cómo va a ir el tema, pero bueno, yo os explico un poco lo que estamos haciendo ya y intento transmitiros en qué consiste ese concepto de desmontando tu realidad, porque no es que yo vaya a desmontar nada. En ese sentido, mi trabajo es un trabajo de responsabilidad, de que la persona coja responsabilidad sobre su realidad, ¿no? Eh, Puede haber un concepto muy amplio de lo que hay, de lo que existe en el mundo, ¿no? Porque si abrimos mucho el prisma, digamos, pues podemos ver muchas cosas, ¿no? Podemos ver todo el tema de karmas familiares, todo el tema de entidades, el tema de incluso extraterrestres también. Podemos ver, si queremos ver esa amplitud, podemos ver todo el concepto, podemos ver otras dimensiones, podemos ver muchas cosas. Y todo eso es muy válido porque existe y está presente, ¿vale? Pero no todo el mundo lo vamos a percibir de la misma forma, ni para todo el mundo va a ser de la misma importancia, ni seguramente sea lo que no nos está dejando dormir por las noches. Hay cosas mucho más cotidianas y cercanas, que es lo que me gusta a mí llamar tu realidad, ¿no? Tu realidad es tus circunstancias actuales más cercanas, ¿no? Hay cosas que están lejos en el tiempo, lejos en el espacio, lejos en, en, en muchos aspectos, pero hay una cosa, digámoslo así, que es lo que estamos viviendo, estamos experimentando, estamos mmm, lidiando con estas cosas, ¿no? Y eso es nuestra realidad más inmediata. Entonces, cuando propongo el concepto de desmontar tu realidad, es simplemente echar un vistazo cercano a esta realidad que vivimos y, en cierto modo, poner un poco de objetividad y identificar qué es lo que estamos experimentando, qué estamos haciendo con respecto a esto y si eso que estamos haciendo es algo que hemos hecho toda la vida, o es algo que estamos probando de forma nueva, o es algo que en cierto modo nunca hemos cuestionado si era la forma correcta de abordar el tema o no. Es algo que realmente haciéndolo de siempre voy a conseguir una cosa distinta. Es algo que haciendo lo que nunca he hecho voy a conseguir cambiar algo en mí y en mi realidad. Todas estas preguntas lo único que nos llevan es a un punto en el cual vamos a intentar ver con qué patrones actuamos en nuestra realidad. Porque nuestra realidad está llena de patrones. Y esos patrones los damos por buenos en un momento dado. Y esos patrones que hemos dado por buenos con 15 años, igual con 30 ya no son tan buenos. Pero como los conocemos hace tanto tiempo, pues, ostras, pues tendrán que ser buenos, ¿no? Porque son viejos conocidos. Ese es un poco el punto. Yo en Om Yoga Sala lo que estoy haciendo ahora actualmente es carta astral. En la carta astral podemos ver muchos aspectos de la vida de una persona. Se podría hablar que están todos, ¿vale? Y lo que hago es, en cierto modo, interpretar esa carta astral a las personas que me lo piden. Y ahí lo que vemos es pues procesos psicológicos que están presentes en nuestra vida, ¿vale? Entonces es un gran elemento para situarnos digamos, en nuestro eje, ¿no? Si lo que tú escuchas en en la lectura de carta astral, no se ajusta a tu realidad en el sentido de que no estás transitando los aspectos para los que estás más preparado y a lo mejor te estás dando de cabeza contra la pared contra aspectos que no te toca hacer
porque tu camino en realidad no está ahí, pero a lo mejor lo has escogido por contexto social, contexto educacional, contexto familiar, lo que sea. Entonces esto yo lo determino el eje. Entonces cuanto más estás en tu eje, más estás en resonancia con lo que hay en tu carta. Cuanto una persona viene y está muy perdida, es que seguramente esté muy desviada. ¿Por qué? Pues por una toma de decisiones. Y esa toma de decisiones se ha basado en muchos criterios. En caso de cada persona serán diferentes. Pero al final lo que importa es que la persona está buscando cambiar algo, ¿no? Y por eso viene a hacer una lectura de carta astral, por eso va a yoga, por eso va a cualquier otra terapia que le pueda ayudar. En ese sentido, pues bueno, yo la experiencia que me ha dado estas lecturas de carta astral, pues me da una perspectiva en la cual hay mucha gente que lo que os comentaba, está anclada en unos patrones y a lo mejor no se han planteado si aún son válidos o no son válidos, ¿vale? Esto en carta natal puede hablarnos de Saturno, también a nivel gestión emocional podemos ver aspectos de la luna. Colgué unos vídeos en la sala hablando de la gestión emocional según tu signo lunar y creo que puede dar mucha luz a personas que busquen un poco entenderse más a nivel de gestión emocional. Aparte de esto, pues también he hecho la formación de constelaciones familiares. Y bueno, es un trabajo que te da una perspectiva muy... es que, claro, podría decir que es una perspectiva que es nueva, pero no es nueva, porque esa perspectiva es una perspectiva que en realidad siempre ha estado ahí, ¿no? Pero quizá te da un nuevo enfoque sobre cómo funciona un sistema familiar. Y esto también lo he visto reflejado en muchas cartas astrales. Entonces, bueno, con estos dos aspectos y con mi experiencia personal, pues lo que intento no es cambiar la realidad de nadie, porque no tengo ese poder. Nadie puede cambiar, nadie puede salvar a nadie de sí mismo. Si tú estás con tus problemas, hasta que tú no decidas dar un paso, es difícil o imposible que nadie te saque de ahí si no tienes tú un poco de voluntad. Entonces, bueno, las personas que os acercáis a la escuela o que veis vídeos como este o como el de otras personas que comparten sus experiencias, pues están en búsqueda de cambiar cosas. Y eso siempre es un primer paso para conseguir algo. Yo personalmente he escuchado pues muchas historias que me han explicado personas que han venido a consulta de carta astral y historias personales y bueno, yo no suelo compartir ese tipo de información con respecto a mi historia personal. Pero bueno, creo que es un ejercicio de honestidad que os explique un poco de dónde vengo, ¿no? Bueno, yo para empezar nací en Gabá, en una familia estándar de padres inmigrantes, ¿no? De Málaga y Zamora, y que vinieron a trabajar aquí a Barcelona, y bueno, con una hermana mayor y un núcleo familiar pues de 4 personas. Yo tenía una particularidad cuando era pequeño, y es que desde los 2 años pues fui un niño muy miope. Muy miope, hablamos de lo que se denominaba gafas de culo de vaso, ¿no? Entonces, en aquella época también pues, la tecnología era la que era y las gafas eran gruesas, eran muy visibles. Y bueno, yo pues tuve una infancia que en cierto modo estuvo un poco marcada o muy marcada por ese aspecto. ¿Por qué? Porque yo, pues claro, un niño con gafas de culo de vaso, pues los niños en el colegio, pues pueden, en cierto modo, no tener mucha sensibilidad con respecto a estos temas, ¿no? Con el niño gordito, o el niño con la gafa de culo de vaso, o el niño que viste así o que viste así. Nos falta un poco de gestión emocional cuando somos niños. Entonces, pues, claro, yo
soy muy consciente ahora de que durante toda esta infancia yo desarrollé muchos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Pues porque yo tenía una mirada, la gente cuando me veía, pues veía esas gafas y se fijaban y había una mirada un poco que podía ser juiciosa, ¿no? De, con respecto a mí. Y, y bueno, yo aprendí a hacer cosas como caminar por la calle mirando al suelo, como no mirar directamente a la gente a la cara, como quizá no expresar mucho para no llamar la atención, ¿no? Desarrollé ciertos mecanismos en los cuales pues desarrollé lo que sería mundo interior, ¿no? Había ahí un fantástico mundo interior de imaginación y fantasía que me separaba un poco de la realidad, porque la realidad para mí, en cierto modo, había dolor, en cierto modo, porque todos buscamos ser aceptados, ser bien vistos, ser valorados, y a lo mejor no encontré mucho de esto en mi infancia. A ver, tuve amigos, evidentemente, porque yo he compartido en mi vida con personas maravillosas que me han apoyado un montón y, y bueno, y como las que hemos compartido mucho camino. Pero en el fondo, pues bueno, pues siempre ese niño tímido de las gafas de culo de vaso, introspectivo y, y con miedo a un balonazo, ¿no? En la cara, en el patio, o miedo a que se rieran de mí, o que se burlaran, o, o miedo a que, bueno, en tema de chicas, pues no había expectativas, porque era como que, bueno, eh, eh, no, no lo daba como una posibilidad en plan de gustar, ¿no? Porque eh, yo me veía así como me veía. Luego, por otro lado, también eh, hay una cosa que sí que la recuerdo mucho y es que durante toda mi infancia yo quería verme en el espejo sin gafas, ¿no? Pero claro, mi vista era tan corta que no me daba. Yo me acercaba al espejo a esta distancia y veía mi nariz y poco más. Pero no podía verme en el espejo sin gafas. Hablamos de la época en la que no había móviles ni, ni cámaras digitales, nada por el estilo. Entonces, recuerdo yo de pequeño acercándome al espejo y mirándome así. Y cuando iba a la óptica a comprarme las gafas nuevas, que normalmente era porque cada año subía las dioptrías subían y subían y subían y subían hasta llegar a 20 dioptrías, imaginaros. Eh, pues cuando iba a la óptica me ponía esas gafas, esas monturas sin cristales, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo te ves? Y yo, pues no me veo. Es básicamente, no. Tenía que fiarme siempre de lo que me dijeran los demás, ¿no? Estas te quedan mejor o peor. Vale, perfecto. Hasta que yo no tuviera unos cristales puestos en esa gafa, pues no iba a saber cómo me quedaban. ¿Y cómo me quedaban? Pues como te puede quedar una gafa de culo de vaso, pues estupendas. Y bueno, yo ahora mismo empiezo a ser consciente de quizás lo que hice yo en aquella época, ¿no? Porque en realidad, lo que comentaba, quizás para mí el mundo era un sitio un poco hostil. Y en ese sentido, pues, estaba un poco expuesto emocionalmente. ¿Y qué hice? Pues, ¿para qué me sirve esta parte emocional? Para sufrir, pues la congelo. Y empecé a no sentir. Todo esto lo puedes incorporar a tu vida y darlo por bueno, ¿no? No se siente, no se sufre, ¿vale? Pero cuando no se siente, pues tampoco das entrada a las cosas buenas de la vida, ¿no? Porque tienes una barrera, una coraza, ¿no? Que se dice. Y, y no hay esa facilidad de decir, vale, me cierro para el sufrimiento y me abro para otras cosas. Entonces, como que esa puerta no funciona exactamente así. Y bueno, pues cuando crecí, ya a los 15 años me puse lentillas, ¿no? Empecé a verme la cara, empecé a reconocerme, me apunté a karate, artes marciales, me fueron muy bien también. No había hecho antes porque, claro, con la gafas pues era un poco que la vas a romper, que son muy caras. y, y bueno, en ese sentido,
ahí empezó una nueva vida para mí. Pero claro, yo tenía mucha mochila, ya lo que se dice, muchos patrones de esa infancia que tenía que desmontar. La música llegó a mi vida y con amigos y música yo construí una nueva realidad para mí. Y bueno, y fue una época que he estirado en los años, ¿no? Ahora tengo 40 y ha pasado tiempo, pero cuando he hecho la vista atrás, pues no para buscar sufrimiento, sino para buscar entender un poco cómo me he constituido en esta, digamos, personalidad, ¿no? Cómo, cómo he transitado todo esto y qué ha quedado de mí de todo aquello. Y bueno, y reconozco que ese niño retraído pues sigue ahí en algún lugar de mí y se muestra como inseguridades, se muestra como autoexigencia, se muestra como muchas cosas que hoy en día yo, claro, si buscaras respuestas diría, pues debe ser algo actual, pero no, es que a lo mejor viene de lejos, de muy lejos. Entonces, bueno, pues haciendo este pequeño ejercicio de reflexión eh, y echando un vistazo a mi carta astral, pues he podido entender muchas cosas de mi vida, ¿vale? Y en ese poder entender muchas cosas de mi vida, pongo la conciencia en intentar desmontar, cambiar o transformar cosas que a lo mejor ya no me sirven, ¿no? Porque yo ya no soy ese niño, soy ahora otra persona. Y en ese sentido, pues a mí me ayudó mucho la astrología y me ayuda mucho la astrología, me ayuda mucho estar en contacto con personas que tienen que ofrecer, que son básicamente casi todas las personas que hay en tu entorno o en tu vida tienen algo que ofrecerte. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene algo para ti. Y bueno, y hacer un trabajo de lo que sería, en mi caso, por ejemplo, pasar de ser una persona muy mental a desarrollar cierta intuición y relacionarme con el mundo de otra manera. Nosotros a nivel de aprendizajes, podríamos decir que podemos actuar de tres maneras. Imaginaros, yo he traído aquí un fantástico objeto, una cuchara, ¿vale? Un aprendizaje mental sería, por ejemplo, comprarme un libro que me explicara cómo funciona una cuchara, ¿no? Y yo podría leerme ese libro, a lo mejor no había visto en mi vida una cuchara, pero me he leído el libro, ¿no? Y sé cómo funciona. Entonces, en el momento en el que yo entro en contacto con la cuchara, como me he leído las instrucciones, está todo aquí, ¿no? Pues voy a saber usarla. Bueno, es posible o puede ser que cometieras algunos errores. No juzgaremos el contacto con el aprendizaje en ese sentido. Aprendizaje intelectual, ¿vale? Alimentar tu mente de conocimientos, aunque no hay una experiencia. Otro eje sería el aprendizaje experiencial, o sea, yo me encuentro con esto, no sé ni qué es, me dicen es una cuchara, ¿vale? Y yo me explican, cógela así y come así, ¿vale? Pues esto es experiencia pura, ¿no? Lo estoy haciendo y lo estoy integrando, ¿vale? No me he leído el libro, pero la uso. Y luego sería una parte más intuitiva, ¿no? Serían tres ejes, intelectual, intuitivo y experiencial. La parte más intuitiva sería la que me entregarían esto y me dirían, esto es un artilugio. Siéntelo y haz con él lo que creas necesario. Podría acabar comiendo con ella o podría acabar, no sé, sacándome un ojo. Como no sé nada de este artículo, a nivel intelectual ni a nivel experiencial, tendría que confiar en mi intuición. Mi intuición me podría llevar por buen camino si estuviera bien desarrollada. Si no, pues igual acabaría pues tirando esto y no sabiendo qué es. En ese sentido, si conseguimos equilibrar estas tres cosas, podemos tener un buen aprendizaje, ¿no? Porque no nos quedamos en la mente, no nos quedamos solo en la parte más etérea e intuitiva que no se materializa y no nos quedamos tampoco solo con la experiencia pura y dura de la persona que nos la transmite y que a lo mejor hay muchas otras experiencias que nos estamos perdiendo. Eso con respecto al aprendizaje y a
aprendizaje cuchara, ¿vale? Entonces, lo que os quiero plantear para finalizar este vídeo es, si a nivel experiencial y aprendizaje nos hemos relacionado de esta manera, con una cuchara, y en base a nuestra experiencia hemos aprendido a usarla, ¿no creéis que a nivel emocional, en cierto modo, podemos haber hecho lo mismo? Me refiero que las experiencias de la vida van llegando y tú puedes aprender de una forma mental, puedes aprender de una forma intuitiva o puedes aprender de una forma experiencial, ¿vale? Pero lo que en realidad vamos a buscar todos a nivel emocional para poder, en cierto modo, sobrevivir, es sentar unas bases o unos patrones. ¿Por qué? Pues porque si yo cada vez, volvemos a la cuchara, cada vez que veo una cuchara tengo que aprender a usarla, o cada vez que veo una puerta tengo que aprender a usarla, o cada vez que veo un encendedor tengo que aprender a usarlo, eso como que en cierto modo quitaría un poco de dinamismo a la vida, ¿no? Porque necesitamos en cierto modo automatizar ciertas cosas. Pero a nivel emocional esto también funciona. Automatizamos muchos procesos, ¿vale? Entonces, cuando hemos automatizado ciertos procesos que, hablando de cucharas o puertas o encendedores, pueden ser útiles, hablando de gestión emocional, pues igual puede ser útil durante un tiempo, pero luego puede cambiar, ¿vale? Entonces, el trabajo es reconocer esa gestión emocional que hacemos de nuestro contacto con el mundo, si realmente hoy en día nos está causando conflicto, nos sirve, no nos sirve, de dónde viene esta gestión emocional, ¿no? ¿Cuándo la hemos desarrollado? ¿Cuándo la hemos aprendido? ¿Tiene validez hoy en día para nuestro contexto actual o está caduca? Esto es lo que tenemos que revisar para desmontar tu realidad y transformarla. En ese sentido, a nivel emocional, quizá lo que deberíamos hacer es, en cierto modo, tener siempre una puerta abierta a esa experiencia y salirnos de lo que sería el patrón. Con un buen equilibrio de intuición, intelecto y experiencia, seguramente buscando cada uno su propia fórmula, encontraríamos nuevos caminos. Pero eso, como os digo, es vuestra propia responsabilidad. La propia responsabilidad de la persona que decide cambiar algo.